cuatro vías. Se forma por cuatro vías. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Nancy Bristán y el día de hoy les hablaré sobre las diferentes patologías del hígado, vesícula biliar y páncreas. Para empezar con este tema, les hablaré sobre las infecciones bacterianas, parasitarias o helmínticas. Debemos saber que múltiples microorganismos pueden infectar el hígado y el árbol biliar, incluyendo los hongos, las bacterias, los helmintos y otros parásitos y protozoos. Los microorganismos infecciosos pueden alcanzar el hígado por cuatro vías, las cuales son las infecciones ascendentes a través del intestino y la vía biliar, eh, la siembra vascular, sobre todo a través del sistema portal a través del tubo digestivo. Luego tenemos la invasión directa desde una fuente adyacente y por último tenemos las lesiones penetrantes. Debemos saber que las infecciones extrahepáticas, sobre todo las sepsis, pueden inducir inflamación hepática y grados variables de colestasis. La obstrucción biliar y la proliferación intrabiliar de bacterias puede producir una respuesta inflamatoria aguda grave. También debemos saber que las infecciones parasitarias son causa frecuente de abscesos hepáticos en los países en vía de desarrollo. Estos abscesos son infrecuentes en los países desarrollados y suelen ser de origen bacteriano o candidiáticos. Ahora les hablaré sobre la hepatitis autoinmunitaria, que es una hepatitis crónica progresiva que a menudo se asocia con una poderosa predisposición genética. Puede precipitarse por infecciones víricas o fármacos, o puede ser componente de otras enfermedades autoinmunitarias. La hepatitis autoinmunitaria se divide en dos tipos. La tipo 1 presenta una autoanticuerpos frente a los antígenos nucleares, músculo liso, actina y antígenos hepáticos solubles de hígado, páncreas. Y la tipo 2 muestra autoanticuerpos frente ante los antígenos microsómicos del hígado, riñón 1 y citosólicos hepáticos 1. También debemos saber que la hepatitis autoinmunitaria tiene un predominio por las mujeres por un 78%, con el aumento de la concentración de IgG sérica sin marcadores séricos de infección vírica. También es importante saber que el 40% de los pacientes presentan síntomas de insuficiencia hepática de forma aguda. Ahora les hablaré sobre las lesiones hepáticas inducidas por fármacos y toxinas. Es importante que dentro del diagnóstico diferencial de las hepatopatías de cualquier tipo, tenemos que tener sospecha de daño por toxinas o por fármacos. Las lesiones por fármacos o toxinas pueden ser inmediatas o desarrolladas de semanas a meses. Algunos compuestos son tóxicos de forma predecible, mientras que otros pueden lesionar de forma idiosincrásica. Ahora les hablaré sobre las hepatopatías alcohólicas. Debemos saber que la hepatopatía es la principal causa de hepatopatía en la mayor parte de los países occidentales y tenemos una tasa de mortalidad global del 3,8%. Existen tres formas de hepatopatía, las cuales primero les hablaré sobre la estatosis hepática, que es el conocido hígado graso. Se caracteriza por gotículos microvesiculares de lípidos dentro de los hepatocitos y puede aparecer incluso con el consumo moderado del alcohol. Luego tenemos la estatosis eh, fibrosis alcohólica, se suele asociar a actividades de la célula estrellada. Y por último tenemos la hepatitis alcohólica, que se caracteriza por degeneración balonizante y necrosis de los hepatocitos.
En la patogenia de las hepatopatías alcohólicas, tenemos que tener en cuenta que solo el 10 al 15% de los alcohólicos llegan a desarrollar cirrosis, lo que nos da a sospechar que existen otros factores por los cuales se puede desarrollar y agravar las hepatopatías alcohólicas. En este caso tenemos que el sexo, ya que las mujeres son más susceptibles a las lesiones relacionadas con el alcohol, la diferenciación étnica y genética, ya que las personas afroamericanas muestran una frecuencia de cirrosis más elevada que los americanos de origen caucásico. Y por último tenemos los trastornos comórbidos, en los cuales la sobrecarga de hierro o la hepatitis vírica aumenta la gravedad de las hepatopatías alcohólicas. Debemos saber eh, que la estatosis se produce por el aumento del catabolismo periférico de la grasa por trastornos en la formación y secreción de las lipoproteínas y desplazamiento de las sustancias que abandonan el catabolismo y se originan hacia la biosíntesis de lípidos. En las características clínicas de la hepatopatía tenemos primero que la estatosis hepática se asocia a hepatomegalia y leve incremento de la bilirrubina y la fosfa- fosfatasa alcalina sérica. Eh, para reversir la estatosis hepática, eh, la abstinencia y la dieta adecuada será un tratamiento suficiente. Luego tenemos la hepatitis alcohólica que suele manifestarse de forma aguda tras un brote de consumo abundante de alcohol. La clínica va desde manifestaciones mínimas a una insuficiencia hepática fulminante e incluso malestar, anorexia y hepatomegalia dolorosa. Debemos saber que la cirrosis alcohólica es el punto irreversible de las hepatopatías. En esta imagen podemos ver una hepatopatía grasa asociada al consumo crónico de alcohol. En esta imagen vemos lesiones de hepatocitos en la hepatopatías grasas asociadas al consumo crónico de alcohol, en el cual en la primera imagen vemos células inflamatorias agrupadas que marcan el lugar de la necrosis del hepatocito. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se ve de manera microscópica la cirrosis alcohólica. Ahora les traigo un diagrama en el cual podemos entender de mejor forma que el hígado se encuentra de manera normal y por exposición intensa de alcohol o de algún otro factor podría desarrollar hepatitis o esteatosis. Luego de estos dos estadios podría llegar a la cirrosis, el cual es el momento irreversible, pero en el momento en que estamos entre la esteatosis y la hepatitis, se puede regresar a un hígado normal. Ahora les hablaré sobre las hepatopatías de origen metabólico. Primero tenemos la esteatosis hepática no alcohólica, en la cual sabemos que es un conjunto de trastornos caracterizados por la estatosis hepática en pacientes que no consumen alcohol. En su patogenia, posiblemente sea consecuencia de la acumulación de grasa en los hepatocitos y el aumento del estrés oxidativo hepático. En su morfología, los hepatocitos se llenan de vacuolas de grasa sin infiltrante inflamatorios, que en este caso se le llamará esteatosis, y cuando tienen infiltrante inflamatorio se le llamará esteatohepatitis. En las características clínicas, la estatosis hepática no alcohólica, los individuos pueden ser asintomáticos, aunque algunos mencionan padecer de fatiga, malestar y molestia en el cuadrante superior derecho. En esta imagen podemos ver cómo se observa de manera microscópica la estatosis hepática no alcohólica. Ahora les hablaré sobre la hemocromatosis. La hemocromatosis hereditaria es un trastorno
homocigótico recesivo causado por una absorción excesiva de el hierro. La hemosiderosis secundaria alude a un trastorno asociado a la administración de hierro parenteral. En la patogenia, las lesiones tisulares de la hemocromatosis se atribuye a una toxicidad directa del hierro. En su morfología, el hierro se acumula de gravedad en forma degreciante y la cirrosis y la fibrosis pancreática son los principales rasgos de rasgos morfológicos adicionales. En la clínica, por la acumulación de hierro durante toda la vida, los pacientes empiezan a tener los síntomas después de los 40 años. En esta imagen podemos ver cómo se observa una hemocromatosis hereditaria en el cual, gracias a la tinción con azul de Prusia, se puede observar el hierro hepatocelular. Y aunque se observe tanto hierro, la arquitectura parenquimatosa es normal. En la enfermedad de Wilson, este trastorno autosómico recesivo se debe a una mutación en el gen ATP7B, que codifica una ATPasa transportadora de cobre canalículos. En su morfología, las lesiones hepáticas oscilan de menor a grave y se manifiesta como cambio graso, hepatitis aguda y crónica. La toxicidad del sistema nervioso central afecta principalmente a los ganglios basales con atrofia e incluso cavitación. Casi todos los pacientes con afectaciones neurales desarrollan lesiones oculares que se llaman anillos de Kaiser-Fleischer. Y en su característica clínica, la hepatopatía aguda o crónica antes de los 40 años es la presentación clínica más frecuente. Se describen también trastornos neuropsiquiátricos, incluidos trastornos de conducta leve, psicosis y síntomas parkinsianos. Por último, les hablaré sobre la deficiencia de A1-atitripsina, que es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por concentraciones séricas muy bajas de esta proteína. En su patología, la proteína se sintetiza principalmente por los hepatocitos. El gen es extremadamente polimorfo, con más de 75 isoformas, que se denominan por orden alfabético en función de la movilidad de la migración del gen. En su morfología, la deficiencia de esta proteína se caracteriza por glóbulos citoplasmáticos positivos con ácido con la tinción de paz. Las manifestaciones hepáticas van desde la colestiasis a la hepatitis y la cirrosis. Y por último, tenemos en su característica clínica, tenemos que un 10 a 20% de los neonatos con la deficiencia de esta proteína desarrolla una hepatitis neonatal con ictericia colectásica. La presencia tardía puede atribuirse a una hepatitis aguda o a complicaciones de la cirrosis. Muchas gracias.